Buenas tardes a todos, bienvenidos a Viajero Terranova en vivo. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias por su puntualidad. Estaremos dando unos pocos minutos más, dando tiempo a las personas que se están conectando. Estaremos dando inicio en breve a la sesión sobre Uzbekistán con el señor Rafael Sequeira. Les agradecemos que se aseguren de tener sus micrófonos deshabilitados y por favor, si son tan amables, de confirmar por el chat si me están escuchando. Muchas gracias. Daremos inicio en breve. Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales, Agencia de Viajes Terranova. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darles la bienvenida y contar con su participación en este evento virtual de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado por Terranova con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera inspirarnos con los rincones maravillosos de nuestro bello mundo donde queremos viajar en el futuro. En esta ocasión estaremos explorando Uzbekistán, corazón de la ruta de la seda, de la mano del señor Rafael Sequeira, reconocido arqueólogo y explorador internacional, con quien hemos trabajado varios proyectos de viaje en conjunto con Terranova. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta noche. El señor Sequeira iniciará en breve. Por favor, asegúrense de tener el micrófono desactivado para poder tener una mejor recepción de sonido. Pueden anotar todas sus preguntas durante la exposición en el cuadro del chat. Solo deben habilitar el icono de chat disponible en la barra de herramientas en la parte inferior de su pantalla y anotar sus preguntas en la esquina inferior derecha de la misma, y al final de la sesión estaremos haciendo las preguntas al señor Sequeira. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Nuevamente, gracias y bienvenidos. Adelante, Rafa. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Sequeira y yo soy arqueólogo, y los últimos 10 años específicamente he estado trabajando con la UNESCO en todo lo que es el Asia Central, 5 años en Afganistán y varios años entre Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Siria, Irak, etc. Entonces, esto es una parte del mundo que cuando menos yo me siento bastante cómoda, y dentro de tantas maravillas que hay en esa parte, porque la verdad es que son montones de lugares increíbles, cuando Terranova me pidió hacer una charla, pues yo dije inmediatamente Uzbekistán. Y es que Uzbekistán es de los lugares más maravillosos que ustedes se puedan imaginar. En los 80s, más o menos, yo era apenas un carajillo y mi abuela acababa de ir con mi abuelo a Uzbekistán y llegó fascinada y decía, es que es una maravilla de lugar, hay que ir. Pasaron los años y en los 90s me tocó hacer una travesía porque tenía que ir de Moscú hacia el Pacífico y tenía la opción de irme por el Transcaspio o por el Transiberiano, y en esa ocasión me fui por el Transiberiano. Entonces no fue sino hasta que en los últimos años que he estado basado en Afganistán que tuve la oportunidad de por fin ir a Uzbekistán y poder ver de cerca las maravillas que hay en ese lugar. Afganistán, como están viendo en las fotografías, es espléndido en los tamaños y en los colores y en el lujo de los detalles, en que todo lo que hay en ese país es espectacular. Y bueno, la razón es que aquí ha habido tantas naciones que en alguna forma han llegado a converger que lo que vemos aquí es nada más un arroz con mango, por así ponerlo, de lo que resultó ser el centro del Asia Central. En algún momento, cuando el Islam llegó acá, tomó todos estos elementos y aprovechó y construyó y creó todos estos diseños y técnicas con las cuales Uzbekistán está completamente bordada. Y fueron ellos, los musulmanes, los que a través de estas bellezas que ellos lograron hacer con su cabeza, que es Timor o Timorlán, que es quien al final es el héroe nacional de Uzbekistán, él llega y hace de lo que hoy es Uzbekistán el centro de un imperio que dominó la ruta de la seda. Y la ruta de la seda en este final, en este periodo en el que Timor agarró Uzbekistán, es prácticamente el final de lo que fue toda la gloria de la ruta de la seda. Entonces Uzbekistán se vistió y se benefició
de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Uzbekistán es hoy un país que, a diferencia de cuando esa nación empezó a formarse, tenía todos los beneficios de lo que ocurría por la ruta de la seda. Hoy se encuentra y es uno de los pocos países en el mundo que está doblemente sellado en acceso al mar. Es decir, que no nada más el país tiene fronteras con diferentes países, sino que esos países que lo rodean también tienen fronteras con otros países. Entonces, eso es uno de los pocos casos en el mundo en donde hay un país tan aislado. La capital es Tashkent y hay 3 lugares muy importantes desde el punto de vista turístico para visitar, que son Samarcanda, Bukhara y Jiva. El país tiene lugares espectaculares por todo lado, pero cuando alguien va a Uzbekistán, obviamente va a ir con cierta cantidad de días para poder verlo. Y pues entonces hay que llegar por Tashkent, que es el lugar en donde está el aeropuerto, y de ahí pues Bukhara y Samarcanda, que son los que están más cerca uno del otro, son los que generalmente hacen el trío perfecto para ver Uzbekistán. Jiva es una joyita escondida, pero por estar tan retirado, mucha gente no va a ese lugar, pero yo voy a hablarles de ello. El país es 97% musulmán, pero antes de eso había sido de todo, habían cristianos y judíos y budistas y zoroastrianos. Todavía hoy hay un pequeño grupo de personas que son zoroastrianas, que son producto de la dinastía samonid, que en algún momento permitió un poco el zoroastrianismo, eso voy a hablar más tarde. Y bueno, después, cuando la Unión Soviética ocurre, todos estos lugares que eran realmente emiratos, no eran países, la Unión Soviética decide agruparlos por etnias, y entonces a todos los uzbecos los ponen en un solo lugar y les llaman Uzbekistán. Entonces Uzbekistán realmente es un país nuevo, es del siglo pasado, no tiene 100 años como país, y es el compendio de varias naciones que se quedaron y se armaron en algún lugar. Para poder entender el caso propiamente de Uzbekistán, que está ahí en el puro centro de eso, hay que entender qué es lo que lo rodea. Al este, por un lado, en la parte baja están los Himalayas, que llegan y pegan hasta donde está Kirguistán, y a la derecha de Kirguistán lo que hay es un desierto muy duro, que se llama el Taklamakan, y más allá está pegado el Gobi, que también es otro desierto más grande, pero para ir hacia China y las partes de China hay que lidiar con esto. Y luego en la parte de arriba del Gobi hay montañas que entonces eso es lo que realmente durante toda la historia de la humanidad de alguna forma mantuvo aislado a China del resto de las civilizaciones que emergieron. Allá por el siglo III, más o menos para echarnos un poquito es 3 antes de Cristo, la parte de arriba está llena de nómadas. Esas son las naciones de las estepas. Estos son escitas. Eventualmente van a ver aquí sogdianos y los kushanos y bueno, hay una gran cantidad de nombres que resaltan ahí, que fueron los que en algún momento establecieron estos. El más famoso de ellos y que tal vez la mayoría ha escuchado son los bactrios. Y más adelante vamos a hablar de ellos. Pero todo esto era donde estaban esas naciones de las estepas, gente que no estaba acostumbrada a asentarse por los problemas climáticos que había. En el siglo III antes de Cristo, los persas que estaban en Irán tenían y empezaron a expandir su imperio, y luego rápidamente Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo llega, quita a los persas y llega hasta este punto que hoy es Uzbekistán, en las fronteras del Himalaya. Ese es el punto más lejano al que Alejandro Magno llegó en sus conquistas hacia el oeste. En ese mismo siglo, un emperador en India que se llamaba Ashoka se había convertido al budismo, y él, en lugar de mandar ejércitos, lo que mandaba fue monjes. Entonces hubo una gran explosión, una gran peregrinación y evangelización de monjes budistas que salieron de la India y que en muchas ocasiones recorrieron hacia lo que es actualmente Afganistán, y ahí se mezclaron estas dos y fueron a converger en lo que actualmente es Uzbekistán, y eso va a empezar a dar cierto carácter que hace de esta zona una cosa maravillosa. Y yo voy a hablar de la zona, aunque Uzbekistán es el país al que hoy tendríamos que ir, pero en términos generales voy a hablar siempre de la zona porque los países se parecen mucho en esa región.
La primera vez que yo entré formalmente a Uzbekistán, yo estaba trabajando en Afganistán, estaba dirigiendo uno de los proyectos de arqueología más importantes en todo el Asia Central, y la delegación francesa estaba trabajando en la ciudad de Balkh, que era Bactria, la capital del Imperio Bactrio que se dio ahí en los primeros siglos antes de la era nuestra. Entonces aprovechamos y cruzamos la frontera para ir hacia lo que actualmente es Termés, y en ese lugar lo que encontré y lo que vimos, porque andamos en una parte de expedición, es una gran cantidad de centros budistas. El pueblito no tiene absolutamente nada. Es más, el edificio de arqueología, que es este que ustedes están viendo, es el único edificio en todo el pueblo, pero es tanto lo que se ha encontrado que es el edificio más grande del lugar. Lo que es importante en la zona son una gran cantidad de sitios monásticos que se fueron estableciendo en esa zona. Este de Fayaz Tepe, esto que están viendo aquí, es una de las estupas más antiguas de la historia. Está reconstruida en ciertas partes, pero lo importante aquí, y es de lo que voy a hablar acá, es el estilo de construcción que empieza a emerger. Cuando los monjes empiezan a recorrer por toda esta zona, esta gente empieza a tener que buscar lugares en donde converger entre las mismas comunidades para poder comer, guarecerse, y etcétera, y empiezan a construir lo que se llaman bihars. Y esto es un bihar. Y un bihar es un espacio en donde hay diferentes celdas, en donde los monjes van a llegar, ahí estudian, intercambian cosas y guarecen en los tiempos de mucha sequía o de mucho frío. Y entonces estos se empiezan a establecer y se empiezan a establecer de forma regular porque ellos andaban peregrinando. Entonces habían cada 2 o 3 días de camino, o sea, cada 60 kilómetros más o menos, había un monasterio de estos. Entonces, eso está poblado de lugares de estas cuestiones. Del otro lugar, y esta fue la segunda vez que yo fui a Uzbekistán, entré por lo que es el Valle de Fergana. El Valle de Fergana y Termiz están exactamente a la misma distancia de Samarcanda. Y los lugares son así como ven, totalmente islámicos, muy pintorescos, así son prácticamente todas las ciudades en esta parte del mundo. Y no pasa gran cosa, la verdad, en ninguno de estos lugares, y no vale la pena para todo lo que va a ir a uno ver ahí. En esta zona nació Babar el Grande, que fue el fundador del Imperio Mogul, que eventualmente llegó a conquistar todo lo que fue la India, y el tataranieto de él es el que construyó el Taj Mahal. Y ahora vamos a ver algunas cosas de dónde vienen esas influencias que eventualmente llegaron inclusive hasta la India. Lo importante de la zona desde el punto de vista arqueológico, y fue por la razón que fui ahí, fue para ir a ver lo que se llama Alejandría Eshant. Alejandría Eshant es lo que se llama la Alejandría más lejana. Cuando Alejandro Magno llegó a todas estas zonas, se construyeron alrededor de 18 o 22, dependiendo de lo que se haya encontrado y lo que está escrito, ciudades que se llamaban Alejandrías. Y esta era la más lejana. Entonces, esta fue fundada por él en el siglo III antes de Cristo, en el 350 siglo IV antes de Cristo, y eventualmente fue la primer ciudad que empezó a tener contacto con algunos miembros de una raza diferente, que eran los chinos, que eventualmente cruzaban por estas montañas que ustedes están viendo. Estas montañas son las que yo tuve que cruzar para también poder llegar a eso, y la cantidad de nieve que a veces hay, vean el tamaño de eso es la calle y es el corte de nieve que se le hace llegar para llegar a este valle, que es el Valle de Fergana. En el Valle de Fergana, ahí está lo que es Alejandría, eso es lo único que hay. Pero esto fue una ciudad con 6 kilómetros de muralla que hace 2300 años era importante porque toda esta gente que son nómadas, como no tenían ciudad, no había específicamente a dónde ir a atacarlos, pues ellos sí podían acomodarse e ir a atacar a las ciudades, y entonces era lo más lejano y lo más recóndito. Entonces, eso era Alejandría. Esa fue la segunda vez que yo entré a Uzbekistán. Entonces, yo entré por la parte por donde entró el budismo y la parte hasta donde llegó los occidentales. Y el punto intermedio es Samarcanda. Y Samarcanda tiene es una ciudad que tiene
miles de años de estar siendo ocupada, tiene más de 2500 años, porque ahí fue la capital de los sogdianos. Samar es piedra y Kand es, Samar es estructura y Kand es piedra. Entonces, ahí lo que había era una ciudad, un palacio, y ahí eso todo fue creciendo y fue ocupándose hasta la fecha. Si ustedes ven el mapa que aparece aquí, las montañas, que esas son el final de los Himalayas, lo que están haciendo es dividiendo un desierto, que ustedes están viendo ahora aquí, el que dice desierto, con lo que es la división que es la montaña y luego ya la salida que eventualmente va a llegar al Caspio y hasta Europa. En el punto en donde estaban los budistas, era la ruta que llevaba hasta India. Y en el punto en el que estaba Alejandría de Chante, era el que conectaba y se iba hasta la China por encima del desierto. Y había una ruta adicional, que esta es más vieja, perdón, es más nueva, que empezó y cruzó por lo que actualmente es la frontera entre Kirguistán y Tayikistán hasta llegar directamente hasta Samarcanda. Entonces, esos fueron los puntos en donde primero convergen en Samarcanda. De Samarcanda se pasa a un lugar que se llama Bujara, que es también ahí dentro de Uzbekistán, que es todo esto lo naranja, y de Bujara se bifurca en un camino que pasa por Turkmenistán, donde actualmente está, donde en aquella época estaba la ciudad de Merv, y llega hasta cerca de donde está Teherán, en donde hay una ruta que se va por el norte, que llega a Palmira, Alepo, Estambul y eventualmente Venecia, y luego otra ruta que se va para abajo, hacia el sur, que va por Bagdad, Damasco y sale a Tiro en el Líbano. De Bujara hay otra ruta que se va también hacia el norte, pero esta es la que va a ir eventualmente a Crimea y va a llegar a Rusia. Entonces, fíjense dónde queda Uzbekistán y fíjense en dónde convergen todas las rutas del mundo de aquella época. Eso es Uzbekistán. Uzbekistán es el arroz con mango más hermoso que ustedes se puedan imaginar, porque todo llegó y se fundió en un solo lugar. Por la ruta que viene de China, que era la ruta imperial, vienen estas dos rutas que atraviesan el desierto de Taklamakan. Por el sur, que viene lo que se llama la carretera real, viene desde la India, desde Patna en ese momento, en donde estaba la capital de los grandes sultanes que eventualmente llegaron a tener un poder importantísimo. Y luego esta otra que viene y va a conectar con Europa. En el centro, todo lo que estamos viendo está Samarcanda. Y Samarcanda es lo que hace realmente la historia de lo que es Uzbekistán y lo que viene a ser la ruta de la seda. Para trasladarse dentro de la ruta de la seda, lo más conveniente en aquella época eran los camellos. Los camellos bactrios son estos que tienen dos jorobas. Esto fue en el desierto de Taklamakan, que fuimos con Terranova y un grupo de aventureros ticos que se unieron conmigo a hacer es un pedazo más grande, pero hicimos este pedazo que les voy a enseñar de Uzbekistán. Y los camellos tienen la ventaja de que pueden llevar mucha carga y además no necesitan tanta agua. Entonces, los camellos pueden espaciarse y caminar y uno nada más estar montado en ellos y de esa forma, digamos, atravesar los desiertos. Pero cierto tiempo, los camellos también necesitan agua y la gente necesita reabastecerse. Entonces, se empiezan a construir estos tipos de estructuras que se llaman caravanserías o caravasars, y lo que son básicamente copias de los monasterios que desde hacía 200 años antes se empezaron a construir cuando empezó a migrar el budismo a esta zona, porque los chinos llegaron hasta después, cuando Alejandro ya se había establecido y la ciudad empezó a tener más relación con China. Entonces, estos empiezan a copiar el sistema budista y entonces aquí cada 20 kilómetros, que es lo que hace una caravana o un grupo de animales de llevar de un lugar a otro, pueden pernoctar y cuidarse de los nómadas que en algunos momentos han sido muy violentos. Entonces, uno entenderá que en una zona como esta empiezan a converger una gran cantidad de personas de diferentes rutas que vienen por todo lado y empiezan entonces a intercambiar y a comercializar en esas zonas. Y entonces Samarcanda, que era el nombre original, que era el nombre que le habían dado los sogdianos, cuando llegan Alejandro Magno y conquista esa zona, a ellos les llaman Marcand, nada más.
Y entonces, cuando alguien era y se dedicaba a un tipo de negocios y venía de Marcand, era un marcander. Y todo lo que viene y hoy conocemos como mercado, nacen de esa marcanda porque es el lugar en donde eso ocurría y era el más grande que en algún momento hubiera existido en el mundo. Entonces, el mercader que hoy utilizamos y el mercado, que es lo que viene a dar estos productos, eran no nada más lugares en donde se intercambiaban materiales, sino que también ideas, costumbres, creencias. Empiezan a aparecer mutaciones, por así decirlo, de que en algunos momentos durante muchos años en la historia nunca se habían permitido porque ahora había un acceso que comunicaba con todos. Y uno de los ejemplos más divertidos es el pan. Este pan es casi como decir la tortilla en América Latina. Es el plato más característico en Uzbekistán. ¿Y qué es lo que lo hace espectacular? Es un pan baguette, ¿ve? Un pan horneado occidental. Es hecho con el estilo de la India en tanur y de hecho le llaman naan. El naan es eso. Entonces aquí tenemos una mezcla de la comida india tratando de mezclarse con el occidental y crear una imagen. Aún más interesante es que la montaña divide también el lugar geográfico en donde el pan no pasa históricamente. El pan no pasa a China hasta mucho tiempo después, mientras que el espagueti es hasta ya cuando está mucho más establecido, o la pasta en eso, que también cruza las montañas y se llega hasta Italia. Pero todo cruza por esta zona. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, obviamente lo más importante, la ruta de la seda, pues es la seda. Y la seda uzbeca es famosa por los colores y por los diseños que se le ponen en cada una de ellas. Tiene y refleja mucho esa cultura nómada también que utiliza mucho de la naturaleza para poder crear imágenes. Por supuesto que también en la zona empieza entonces a haber copias y entonces esto que están viendo ahí no es seda, sino que es una copia que empiezan a hacerse en tela. Entonces la seda compite no nada más con el producto, sino que también con el diseño. Y hoy por hoy todavía Uzbekistán tiene una gran cantidad de eso. Pero en lo personal, para mí, lo más increíble que provoca o es producto de la ruta de la seda es lo que nosotros llamamos azulejos. Y es que en árabe, al-zliye es cerámica. Y cerámica, cuando los árabes en el siglo X llegan y conquistan, propiamente ya se establecen acá, se conquistan desde el siglo VIII, pero se establecen acá, ellos agarran y combinan lo que en China era la cerámica con el azul de cobalto y lo que los bizantinos tenían en sus mosaicos y mezclan la piedra y el estilo del mosaico bizantino con el estilo chino y producen esta belleza que ellos la llaman al-sliye. Cuando los al-sliye empezaron a hacerse también de azures, y eventualmente, como en esas épocas todavía España era árabe, nosotros a ese color, a ese que estamos viendo ahorita, le llamamos azul, pero es por eso, porque el árabe se lo llevó para allá. El nombre azul no existía sino hasta que estas bellezas se fueron a crear. Y eso es lo que es, lo que están ustedes viendo es Uzbekistán, esos despliegues de bellezas. Todas estas fotos fueron tomadas y tengo que agradecerles a varios del grupo, a Roxana Gutiérrez, Rosana Garnier, Roy Garnier, y, y alguien más, ahorita no me acuerdo. En todo caso, todos ellos me dieron fotos para poder acá y como ven ustedes es un lugar espectacular. No quiero decir que ellos no sean buenos fotógrafos, pero es que en cualquier lugar que uno voltee a ver, uno puede hacer el clic y sale todo, pero hermosísimo. Entonces, eso es Samarcanda, que ya les he contado gran parte de la historia de lo que es todo esto que estamos aquí hablando. Es el lugar en donde convergen todos estos lugares que empezamos a ver. Cuando los musulmanes llegan aquí en el siglo VII, ¿sí? A principios del 700 y restos, a principios del siglo VIII más bien, cuando los musulmanes llegan a esta zona, ellos
llegan y practican esto que es muy típico en las conquistas islámicas, ¿verdad? Y le dicen, ustedes pueden seguir practicando su religión o si se convierten al Islam, tienen todos estos beneficios, además de no tener ciertos prejuicios. Y entonces la gente, pues para simplificarse, mucha gente, pues obviamente optó por convertirse al Islam, primero porque les daba, de alguna manera, cierto estatus por encima de otros, y por otro lado les daba acceso a hospitales, a orfanatos, a asilos de ancianos y a un montón de instituciones que los árabes instituyeron y que ninguna otra cultura tenía en esos momentos. Entonces, el acceso a ese tipo de beneficios, aunque fuese difícil o no, era suficiente como para que algunas personas se convirtieran rápidamente al Islam. Entonces, el Islam entra aquí en el siglo VIII y rápidamente se convierte todo el mundo al Islam. Y cuando llegan acá, pues, en este punto, en Uzbekistán y específicamente en Samarcanda, es en donde los musulmanes van a adueñarse de un montón de tecnologías que eventualmente van a traerse a Occidente y por un gran tiempo les van a dar cierta supremacía. Samarcanda, por más que quiera tratar de modernizarse, todas estas cosas que tiene de su pasado, obviamente las mantiene añeja, por así decirlo, y le da este tono de antiguo, que pues es la flor en el ojal de Uzbekistán para poder ir y ver todo lo que ustedes están aquí observando. Eh, Algunas de las cosas más espectaculares de este lugar es la necrópolis de Shah-e-Zinda. La necrópolis de Shah-e-Zinda tiene una historia antigua que básicamente lo que dice es que un primo del profeta Mahoma, cuando llegó en las primeras conquistas islámicas a Uzbekistán, llegó y vivió en este lugar y los locales lo mataron y él le cortaron la cabeza. Pero la historia es que el tipo nunca se murió y entonces Shah Zinda significa el rey que aún vive. Y entonces es un lugar sagrado por ser primo del profeta y entonces han hecho estos espectáculos de estructuras y mausoleos para la gente que murió y está enterrada en este lugar, que es realmente fascinante. El azul tiene varias características dentro del Islam. El azul, por un lado, es en un lugar tan desértico como esto, pues la señal de agua le da un poco de fresco al lugar y entonces tiene un valor, es muy importante. Por otro lado, el azul es utilizado para el duelo. La gente cuando en el Islam mueren, especialmente antiguamente, el azul era el que se ponían como decir el negro cuando en el cristianismo nosotros dolíamos a alguien. Y también el azul sirve para bien mal de ojo. Entonces el azul se utilizaba para todo, entonces todo tiene grandes cantidades de azules. El Registán es, por así decir, la plaza central de Samarcanda, en donde se hacían los edictos reales y se les cortaban la cabeza a quienes tenían que ejecutar, etcétera. Y luego estaba todo este montón de madrazas o universidades o escuelas coránicas que están alrededor de la plaza. Son realmente dos madrazas, una frente de la otra, y una que está en lo que sería el frente de la plaza, ya que las dos madrazas están enfrente una de la otra. Esta que está aquí, que es la que estamos viendo acá, eso es los cuartos de los estudiantes. Estos son los estudiantes que yo me llevé cuando fuimos con Terranova a hacer esta parte de la Ruta de la Seda. Y bueno, fue una cosa espectacular. Vean que si uno no le presta atención a los diseños que hay y que han visto ustedes entre tantos colores de azules y bellezas y de que pasando por eso, ustedes tal vez no le han puesto atención, pero todo eso es escritura. Y como nosotros, la caligrafía árabe es muy difícil de tal vez asociarla a las letras que nosotros estamos acostumbrados, primero se lee de derecha a izquierda. Entonces aquí donde tengo en el centro de la pantalla, abajito, que dice Alá Akbar, que eso significa Dios es grande, y algunos de ustedes han escuchado, y se lee de derecha a izquierda y es un palito, luego dos pegados y luego como una pancita. Si ustedes se fijan en esos diseños que hay en las paredes, eso es lo que dice ahí. Y si ustedes van acomodando cada uno de esos diseños en cada uno, ustedes van a encontrar que están todas las letras. Y eso es todo lo que ustedes ven cuando van acá.
todo lo que ustedes están viendo aquí, si le prestan atención, son letras, palabras, frases, alabanzas a Dios, citas del Corán. O sea, es realmente una belleza, pero tiene un valor todavía más cuando uno puede llegar y ve el arte, ¿verdad? Porque es que el arte religioso siempre ha sido maravilloso. Lo fue en el Renacimiento y en la Edad Media europea, como también lo estamos viendo aquí en este lugar. Y una de las piezas más espectaculares de Samarcanda es el complejo de Güreamir. Güreamir es la tumba del rey. Y aquí, cuando les conté de Tamerlán, ¿verdad? Pues uno pensará que es aquí en donde lo enterraron. Y bueno, sí, efectivamente, aquí es donde lo enterraron. Pero aquí no era donde lo iban a enterrar. Esto él lo hizo, Tamerlán lo hizo en vida, pero lo hizo para uno de sus nietos que se murió y era el nieto favorito de él. Cuando Tamerlán se murió, pues no pudieron llevárselo a donde él quería porque era en invierno y entonces lo enterraron aquí en el mausoleo del nieto y todavía lo embellecieron más y es un derroche así de belleza que, o sea, falta aire para poder expresar la belleza que ustedes pueden estar viendo aquí en fotografía. De Samarcanda, que les podría hablar toda la noche de todo lo que hay, porque aquí nada más escogí los 3 lugares más maravillosos, pero realmente hay decenas de lugares y bueno, es un lugar espectacular. Bujara es otro lugar muy, muy, muy bonito y bueno, el nombre de Bujara viene de Bihar y la Bihar les habías comentado que era el lugar en donde los monasterios se establecían. Entonces, muy probablemente esta ciudad se originó como un monasterio budista y esto es la maravilla que tiene el día de hoy. Bujara, toda la ciudad, como casi todas las ciudades de Uzbekistán, son patrimonio de la humanidad y es un lugar con un montón de cosas fuera de lo común, espectaculares. Y realmente yo me di a la tarea de escoger las más inusuales para no ser muy repetitivo, que esto es una mezquita, esto es una mezquita, esto es una mezquita. Entonces, quiero también llevarlos aquí en Bujara a las cosas más interesantes que, en mi opinión, valían la pena sacar el día de hoy. Pero obviamente es algo personal y, pues, bueno, parte de esto es esperar que algún día ustedes también se animen a ir a Uzbekistán y ver todas estas cosas especiales. Bueno, Bujara entonces es una de las mejores ciudades medievales preservadas en el mundo. Todo lo que ustedes están viendo aquí corresponde a lo que sería el final de la era medieval, el Renacimiento que ocurre en Europa en el siglo XV, XVI, y aquí en Uzbekistán también. Entonces, una cosa es contemporánea a la otra y es una ciudad medieval en la que se conserva mucho de ese renacimiento. Aquí algo pasó. Sí. Entonces, lo que se llama la fortaleza, esto que están viendo ustedes aquí, es una fortaleza. No es la ciudad, no es el centro de la ciudad, realmente es como un centro de ciudad que ha sido ocupado desde el siglo V, antes de que llegaran los musulmanes, y al final, desde esa época hasta la fecha, se convirtió casi como un palacio. Entonces, adentro, a diferencia de las ciudadelas, de otros lugares del mundo, aquí lo ve que es un palacio con esa fortificación enorme, enorme, o sea, sí, no sé qué estaban pensando. Pero bueno, en todo caso, la parte interior tiene un estilo muy particular de uzbeco, de la zona, que donde ustedes ven el poste, luego tiene una bola y luego se hace más delgado y hace como un juego, balancea. Eso es persa. Eso tiene miles de años de estarse haciendo y antes lo hacían y lo balanceaban entre piedra y madera en unas formas espectaculares y bueno, esta era la forma probablemente más idónea del momento de hacerlo y les resultó espectacular porque lo que hicieron ellos fue agregarle esas partes de arriba y entonces empezar a simular oasis y entonces en el desierto, en estas zonas tan áridas que tiene Uzbekistán, empiezan a hacer estos palacios, estas construcciones con este estilo de columna que termina en ese tipo de capitel que lo que hace realmente simular son las hojas de unas palmeras en madera y a doble piso que hacen todos estos lugares de ensueño.
Eh, Uno de los lugares favoritos míos en Bujará es el mausoleo de Samanid. Este es el mausoleo que se le hizo al fundador de la dinastía Samanid en el siglo X, Ismael Samanid, y ellos son los que eventualmente fueron los precursores de los partos y de los aqueménidas, y de alguna forma son los musulmanes persas que eventualmente son los que dieron la identidad a lo que actualmente es Irán, y por eso son diferentes al resto. Y parte de lo que digo que son diferentes al resto es que hoy en día son shias, pero si ustedes ven, cuando uno va a un lugar como este, si tiene ojo, le explican bien, se va a dar cuenta de que lo que uno está entrando realmente ahí es a un templo de fuego. En Afganistán, donde yo estaba trabajando, en el complejo este, el más grande en la zona, ahí en ese momento lo que había era zoroastrianismo. Y entonces las estructuras que habían, que eran donde se hacían las celebraciones del fuego al altar, era un conjunto en donde la base era cuadrada, luego había una transición octogonal y encima había una cúpula, así como en este lugar. Y esta es la tumba de un musulmán, pero con demasiados elementos zoroastrianos, pero bueno, no los voy a cansar. Una de las especialidades mías en arqueología es religiones, y entonces a veces se me va y me voy por la parte de donde hay fascinación de esas transiciones y amalgamas que son increíbles. Pero bueno, otro de los lugares maravillosos en Bujará es Chor Minor. Chor es cuatro, Minor son las minaretas, por así decirlo, son las cuatro minaretas. Y estas minaretas pareciera que es una mezquita, pero no es una mezquita. Esto que está aquí es una estructura que hizo un mercader para una parte de lo que fue una universidad hace unos 300 años, 200, 300 años. Y cada una, si ustedes se le ponen atención, cada una de las torres son diferentes. Cada una tiene un diseño diferente. Y hay muchas interpretaciones alrededor de esto, pero sin duda alguna, no importa la interpretación, son una belleza y un espectáculo que vale la pena también sacar el rato para ir a verlas. Otra de estas cosas extrañas que hay en este lugar tan maravilloso es el Palacio del Emir. El Palacio del Emir empieza a ser construido allá por 1880, más o menos, que es más o menos cuando los otomanos terminan el Dolmabahce en Istambul. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que hay una necesidad del mundo entero, pasó aquí con el Teatro Nacional y todo eso, de querer ser como los europeos. Y entonces todo el mundo en esa época, todos queríamos hacer la arquitectura como eso. Y entre más caché y más clásica fuera, mejor íbamos a hacer porque íbamos a parecernos más a ellos. Y entonces este señor, el emir del momento, en ese momento que era un emirato, se mandó a hacer este palacio de verano que ustedes no tienen idea. Es una belleza. Y bueno, por suerte, después de que llegó el comunismo y lo tomó, no lo dañaron ni lo afectaron, pero tiene una mezcla de arte nórdico ruso con las partes islámicas de los colores y los diseños, y además con una forma de la arquitectura. Vean la nave de este techo, que es muy europea. Entonces, es una mezcla de arquitecturas que realmente es de lo más loco que uno se puede imaginar, y está en Uzbekistán. Bien. Y así me puedo ir, ¿verdad? Toda la noche también hablando solo de Bujará. Y Bujará todo es patrimonio de la humanidad. Hay gran cantidad de madrazas y de mausoleos y de mezquitas, y hay todo tipo de diseños. Hay algunas que son realmente fascinantes y espectaculares, otras que son tan hermosas pero tan repetitivas que ya después de ver la novena ya uno dice, ay, ok, pero es que por sí sola, si la hubiera visto antes, uno dice, pero ¿qué es esta belleza? Pero bueno, como el ser humano tiene ese es perfecto. Y entonces es un bombardeo, por así decirlo. Entonces, es un país que uno requeriría tal vez darle un poquito de tiempo para poder descansar y ver tantas cosas tan hermosas. O sea, nosotros lo hicimos en 6 días hasta aquí, hasta Bukhara y Tashkent, que ahora les voy a hablar. Pero en mi opinión, si se pudiera ampliar o dedicar a hacer un viaje nada más a lo que es Uzbekistán, yo agregaría también el siguiente destino. Y el siguiente destino es Jiva. Y Jiva está más o menos como a 1000 kilómetros
de Tashkent. Ahí nada más se puede ir en avión, a menos que uno tenga mucho tiempo y quiere irse, ¿verdad? Carretera y tren, todo eso, pero bueno. En todo caso, Jiva fue la capital de otro kanato. Bujara era la capital de un emirato y Jiva era la otra. Eran dos países, por así decirlo, que cuando los soviéticos los agarraron dijeron, no, 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 aquí vamos a hacer, ustedes hacen solo una. Jiva tuvo durante un pequeño momento un estatus no, Bujara tuvo durante un pequeño momento el estatus de la República Socialista Soviética Popular de Bujara, pero eso fue como 4 años y luego después, no, se juntan todos y capital para Tashkent. Y bueno, en todo caso, Jiva es una joyita que está muy lejos, únicamente con tiempo, pero tiene cosas que son lindísimas. Tiene una fortificación mucho mejor conservada y más grande que cualquiera de las otras. Aquí la fotografía desgraciadamente no salió bien, pero tiene estas estructuras en cerámica de azul cobalto que son verdaderamente así de lo que lo matan a uno. Las torres que hay y la estructura completa de la ciudad es todo patrimonio de la humanidad también y es una de las cosas más hermosas que hay. La ciudad, como ven ustedes, tal vez es más pequeñita, no tiene gran cantidad de cosas, pero es que todo está tan mejor conservado. Bujara la destruyeron mucho los soviéticos cuando la conquistaron, y bueno, entonces esta está mejor. Y Chankala es la entrada a el centro de la ciudad. Dichan es afuera y Chan está adentro. El 10% de la población de la ciudad vive adentro de esto, o sea, imagínense la ciudad afuera. Entonces, esto es lo que está adentro, y esto es hermosísimo porque utiliza mucho también el verde. Y el verde es muy deseado dentro del Islam, muy honrado. Kaltaminar, esta que es la minareta azul, era una minareta que tenía supuestamente que llegar 3 veces el tamaño de eso, pero las historias cuentan diferentes versiones. El asunto es que llegó hasta allá. Esta es la mezquita de los viernes, la mezquita de Juma, y lo lindo del lugar es que tiene 218 columnas y todas son diferentes. Y luego el mausoleo de Palván, aquí no sé por qué va tan rápido esta cosa, pero bueno, el mausoleo de Palván, y el mausoleo de Palván es el santo local de la ciudad, es en la parte de afuera de la ciudad, y bueno, esto es las vistas ¿cómo se llama? En abril o en septiembre, que son los meses idóneos para ir a este lugar. Bien, por supuesto, no puedo quedarme callado o no puedo terminar sin hablar de Tashkent, que es la capital de la ciudad y es el único lugar al cual ustedes pueden llegar. O sea, los cruces de frontera viniendo de Tayikistán y desde Afganistán, el de Afganistán no se los recomiendo y el de Tayikistán no se puede por esa frontera, pero sí hay otra frontera por donde se puede cruzar. El punto es que no creo que anden ustedes con vías de carreteras, ninguno. Entonces me imagino que van a tener que llegar a Tashkent. Y Tashkent es un lugar que, aunque de primera entrada pareciera como, realmente tiene su encanto, su historia y su magia, por así decirlo. Es Timerland, que es el héroe nacional, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a ver, que es el Hazrat Imam. Tashkent tiene la peculiaridad de que no se pierde de ser una típica ciudad socialista soviética del Asia Central. Ashgabat, lo que es Almaty, Bishkek y Tashkent, Dushanbe más o menos. Son completamente soviéticas. Entonces tienen esa misma estructura, ¿verdad? Como aburrida, en mi parecer. Entonces de eso no hay nada. Pero afortunadamente no todo es del periodo soviético y entonces está el complejo de Hazrat Imam. El complejo Hazrat Imam es el conjunto de una mezquita, un mausoleo, donde está el Imam Hazrat, que es el primer imam o uno de los primeros en Uzbekistán, del siglo VIII. Y hay dos cosas muy, muy importantes que hacen de este lugar un lugar de veneración. Por un lado, hay un pelo del profeta que para el efecto del Islam
aunque ellos no adoran objetos, es algo muy venerado. Y el otro artículo que tienen ahí, que también tiene de muy alto valoración para ellos, es el Corán del califa Osman. Califa Osman es el cuarto en línea, después está Mahoma, después fue Abu Bakr, después fue Omar y después fue Osman, el cuarto. De califa es el sucesor del profeta. Entonces este es realmente el tercer sucesor del profeta y es la Biblia. Él es el que instituye el Corán como invariable, no se puede cambiar a partir de ahí y desde entonces nunca se le ha cambiado una coma a lo que dice y fue escrito. Bien, y eso está ahí. Entonces, eso es un lugar que los musulmanes, y especialmente Uzbekistán, que es tan musulmán, pues van a este lugar. Otro lugar lindo también es la madrasa de Kukeldash. Esta que están viendo ustedes acá tiene las mismas características que habíamos visto en donde se hacen estos oasis, que son palmeras típicas de la zona, y con estas minaretas que son increíbles. Y de alguna manera vean todo el floreado que siempre le ponen ellos. Para ellos el paraíso iba a estar lleno de flores y estrellas y entonces para ellos querían simular dentro de su arquitectura el que en estos lugares o en estos recintos se sintiera uno que estaba en el paraíso. Luego está también otra mezquita de los viernes que se llama Mezquita de Suma. Es una mezquita que pareciera moderna, es del siglo XV y tiene una remodelación en esta fachada que no le hace justicia y entonces no se puede ver bien. Pero lo interesante de este lugar es que esta mezquita fue construida con planos de una catedral. Entonces tiene ejes y naves iguales que las catedrales de 1500 en Europa. Entonces es otra evidencia de los flujos de estructuras sin entendimiento de lo que cada quien está haciendo. Si en Europa están haciendo las estructuras de esta manera, digamos, son igual. Digo, ya hicieron una igual, pero entonces le salió un poco divertida. Entonces es la única dentro de todo lo que yo conozco que tiene una estructura de tipo catedral. Bien, obviamente en esa mezcla del estilo soviético con la parte autóctona aparecen ciertos elementos en algunas estructuras. Este es el mercado de la ciudad, por así decirlo, el mercado central, hecho en tiempos soviéticos, pero con cierta gracia supuestamente local. Este es Timerland, de nuevo, que es eso es lo que Uzbekistán tiene, está basado en héroes. A veces son ellos, otras veces son los del pasado comunista, y es que entre uno y el otro, uno no podrían existir. Timerland le dio la identidad a los uzbecos y la Unión Soviética le dio la existencia a Uzbekistán. Sin ello no habría un país. Y como todas capitales soviéticas, el metro es de lo más alucinante que hay, porque es surrealista que en un lugar como este, en el que acabamos de ver ciertas estructuras hermosísimas, el metro es pues fuera de serie. Algo tenían los soviéticos con tener estaciones de tren. Las de Corea del Norte, en algún momento les voy a contar cuentos de Corea del Norte, pero las de Corea del Norte son alucinantes igual. Uzbekistán sin duda es para mí de los lugares más maravillosos que ustedes se puedan imaginar. Es un lugar que a los que yo he llevado al grupo les ha pero fascinado. Es un lugar lleno de cositas y detalles y callejones en donde todo resalta y todo sale a la luz y bueno, no hay mejor forma que hacerlo que caminarlo y llevarnos y los invito de verdad a que vayan y hagan cuando se acabe todo esto y vayan y conozcan Uzbekistán porque es realmente de las cosas más maravillosas que uno se puede imaginar. No sé si... ok, creo que me excedí un poquito, pero no sé si hay preguntas o si salió, no sé, me escucharon al final. ¿No? Hola, Rafa. Sí, Sí. Rafa. Okay. Muchísimas gracias por llevarnos por este recorrido virtual y estoy seguro que nos ha inspirado y nos ha sorprendido también con este destino que es tan poco conocido, pero tan bello. Tenemos un par de preguntas y comentarios y posteriormente de leerlas y evacuarlas, vamos también a habilitar los micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta directamente desde su micrófono. Tenemos primero al señor Octavio Bustamante. Él nos pregunta, don Rafael, ¿es dulce el pan uzbeco?
o del estilo seco sin levadura. Es exactamente como comerse un pan baguette. Tiene un crunch, dulcete de mantequilla, tal vez. Ellos utilizan otro tipo de grasas allá, pero igual, aunque no sé, pero no creo que tengan que ponerle mantequilla. En fin, no sé, ese departamento no. Pero el pan es como un pan baguette, exactamente como un pan baguette. Muchas gracias, Rafa. Tenemos desde Facebook Live a la señora Amparo Pérez preguntando sobre las estructuras. Indica que se ven muy cerradas. ¿Qué tipo de ventilación tienen? Sí, mucha aquí lo podemos ver en la misma pared, en la entrada, mucha de la ornamentación de las ventanas que ellos ponen son todas traqueladas. Entonces, ellos hacen un juego de que no nada más sirva para iluminar, sino también para ventilar, porque evidentemente en estos lugares las temperaturas en el verano son espeluznantes, es súper caliente. Entonces, el flujo del aire es muy importante. También por eso las estructuras son tan elevadas, porque bueno, cuando menos a uno le dicen que cuando hay un incendio, el aire que uno puede respirar está abajo porque el caliente está siempre arriba. Bueno, igual en estas estructuras son enormes porque entonces mantienen la parte de arriba caliente y luego desde ahí hay ventilación en las partes de los techos con esas columnas que acabamos de ver. Entonces hay un juego ahí entre luz, ventilación, aire, temperaturas, en fin, pero oscuras, sí hay cierta penumbra porque la estructura es más masiva. Pero esta foto específicamente, esto es un mausoleo, entonces esto es una tumba, lo que se ve en el centro, y pues requiere un poquito más de sobriedad. Pero las mezquitas sí son más iluminadas. ¿Sí? Gracias, Rafa. El señor Alonso Castro pregunta si la población sigue siendo musulmana. Sí, son 34, 35 millones de habitantes y el 97% son musulmanes y siguen siendo musulmanes y son musulmanes sunitas. Shias hay unas minorías en algunas partes, cerca de la parte de Afganistán, en Badakhshan, en esa zona, porque esos son hazaratis, pero la mayoría, el grueso, son todos turkmenos de la línea de Timberland y los otomanos turkmenos. Entonces, la mayoría son todos sunitas, no hay, de los persas no hay tampoco. Además, los persas, los shias de ahí, la mayoría fueron empujados o compresionados por Turkmenistán, que está entre Irán y Uzbekistán. Sí. Cristianos, judíos, no, muy poco. Hay algunos budistas, no hay de todo, pero hay algunos zoroastrianos no pueden practicar, solo pueden hacerlo por dominación, entonces tienen prácticas privadas. La religión es complicada en algunos lugares. Pero bueno, sí. Gracias, Rafa. El señor Enrique López consulta cómo es la gente. Me imagino que se refiere al tema de la fisonomía. O en términos generales, ¿qué nos puede contar de la gente? En términos generales, la gente es súper amable, invitadora. Todos te ofrecen tomarte un té o no se molestan en tomar fotos, más bien ellos quieren tomar fotos si se pueden, siempre están sonriendo. Hay una diferencia, o sea, la persona que vaya, cualquier costarricense que vaya, no importa de qué etnia sea, pero sino en el 100% de la palabra, cualquier costarricense que vaya va a ser diferente a ellos. Ellos tienen una fisionomía muy, que es una mezcla de esas tribus del norte que tenían estas facciones mongoloides con los casacos, que son los que viven exactamente encima de Uzbekistán, Kazajstán. Entonces los casacos que tienen una temblanza así como de climas fríos, porque es lo que es Kazajstán, mezclado con la parte del mongol y con un poco del Cáucaso, que es el que sale del Caspio hacia arriba, pues da esa mezcla. Es que la zona es, para cualquier tipo de estudio, es espectacular, porque ahí se juntó todo. Y bueno, el producto es maravilloso. Lo increíble es que nadie sabe de esto, ¿verdad?
Entendido, Rafa, muchas gracias. La señora Valkyria Schute pregunta, me gustaría saber si las mujeres tienen acceso a todos los lugares sin restricciones de vestimenta. Y otro señor también consulta en general por, perdón, el código de vestimenta. Sí, bien, el código de vestimenta, hay que imaginarse que no todo el mundo ha evolucionado a la misma velocidad. Y hay algunos, por así decirlo, viejitos, que todavía les gusta vestirse con saco y corbata para ir a misa el domingo. Y algunas señoras todavía viejitas, cuando menos en la generación de mi abuela, de ponerse un manteado en la cabeza para ir. Entonces hay ciertas costumbres que están muy arraigadas en ciertas naciones que no se puede, digamos, uno comparar. Entonces, la vestimenta para ellos es cómoda y para ellos es algo que les parece que es lo que tienen que ponerse y que les gusta y que sí fueron educados a ponérselo. Para nosotros, pues, obviamente no nos parece que es como tal vez quisiéramos vestirnos, pero ellos tampoco tienen un problema con nosotros. Entonces, en esta parte del mundo, como Uzbekistán es un estado laico, las mujeres no tienen que andar con velo en la cabeza, pero si entran a una mezquita por respeto, sí se tienen que poner el velo, así como se tienen que quitar los zapatos. Hay ciertas costumbres que son necesarias para poder mantener el respeto y el orden general en el mundo, pero no lo veo, no con esto quiero decir que alguien haya pensado que tal vez estaban sintiéndose menos, pero sí me pareció que ya que la pregunta se hizo, pues contarles, cuando menos la opinión mía, de que de todas las culturas, todo bien, si cada quien está de acuerdo en lo que quieren hacer. Gracias, Rafa. Tenemos dos preguntas similares. Doña Valkyria Schute también consulta sobre el clima y cuál es la mejor época para ir al destino. Así como también tenemos al señor Enrique López preguntando en términos generales por el clima. Sí, el mejor clima es la primavera y principalmente el otoño. El verano, el verano es inimaginable. Yo he tenido que trabajar a 50 grados en esa zona y respirar cuesta porque es aire seco, 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 seco. Lo cual para el arqueólogo es muy bueno porque ayuda a preservar muy bien todos los objetos, pero es terrible. Y el invierno yo he estado a menos 20 grados en esa zona. Así es que también son muy extremosos, pero lo mejor siempre va a ser la primavera con alguna posibilidad de lluvia o el otoño, y ese es el mejor momento. El otoño es el mejor momento y cuando yo llevaba hacia a los expedicionarios fue finales de septiembre, principios de octubre, así fue sí. Gracias, Rafa. El señor Enrique López también consulta sobre la moneda, cuál moneda se utiliza y también qué moneda se recomienda llevar para tipo de cambio. Uh-huh. El tema de la moneda es complicado ahí, porque pues la moneda de ellos no es una moneda fuerte, es una economía bastante deprimida y me imagino que ahorita estar sufriendo todas estas consecuencias de lo que todo el mundo está viviendo, especialmente que ellos viven mucho del turismo. Eh, pero llevar euros es generalmente lo que mejor funciona ahí, pero el dólar también se lo aceptan a uno. Pero los euros es lo que más les gusta porque es más fácil moverlo, especialmente con el tema de Irán, ahí cerquita. Entonces, euros es por preferencia. Gracias, Rafa. Tenemos otros comentarios desde Facebook Live también de la señora Evangelina Avendaño, que es un destino súper diferente. Ya usted mencionó un poco sobre este tema. ¿Qué tan bien recibidos son los turistas y cómo es el tema de la seguridad? Y doña Evangelina también consulta la mejor época para visitar el país
que usted ya nos comentó un poco sobre eso. El país es muy seguro. Una cosa que yo he aprendido viviendo en estos lugares que he vivido en la última década, yo sí les puedo decir que no sé si debería decir. La verdad es que cuando hay una mano dura, hay menos probabilidad de que haya un problema, ¿sí? Entonces, uno puede ir muy tranquilamente a Uzbekistán, como puede ir tranquilamente a Israel y no hay problema, porque hay un sistema de seguridad establecido. Y Uzbekistán, desde que empezaron los problemas con Afganistán y los talibanes y los ISIS y todo eso, durante un tiempo Estados Unidos, luego se pasó para Kirguistán, pero tenían bases militares ahí, luego se pelearon por una cuestión de plata, pero ellos coinciden con el programa internacional de terrorismo, porque el tipo es quien gobierna en Uzbekistán, tiene mano dura y pues evidentemente está en riesgo su puesto si hay algún tipo de desorden internamente. Entonces, absolutamente seguro. Es más, las historias cuando salimos del aeropuerto fueron divertidísimas, pero bueno, no hay tiempo. A ver, sí. Gracias, Rafa. También desde Facebook Live, la señora Roxana Lara pregunta cuál es la población y a qué se dedica en su mayoría. Son como 35 millones de habitantes y la mayoría son agricultores. Hay industria y la industria que se estableció en Uzbekistán tenía mucho que ver con el sistema soviético, en donde para mantener a todo el mundo ocupado salían con una idea y entonces no les importaba el costo de transporte y entonces tenían las camisas en donde en un país hacían los cuellos, en otro país hacían las mangas, en otro país hacían los botones y así se iban acomodando. Y por países me digo a las regiones de la Unión Soviética. Entonces, y estoy exagerando un poco, pero no tanto. Y en Uzbekistán, el sistema industrial que quedó post-soviético fue bastante malito. Entonces ellos han tenido una reactivación industrial que está esperanzada a la ruta que está proponiendo China de la nueva ruta de la seda, que es un corredor que va a cruzar todos estos países de la central, que desesperados están por poder tener acceso, especialmente un país como Uzbekistán, que tiene que negociar con un país para poder llegar a otro país que pueda tener acceso a una vía internacional. Imagínense. Entonces, de ahí en alitas de cucaracha, ¿verdad? Porque no es tan fácil tener 4, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y tal. 5 países rodeándolos que tienen que negociarlos porque de lo contrario no tienen acceso a algo. Y paísitos como Afganistán, ¿verdad? Pero bueno, next. Gracias, Rafa. La señora Guadalupe Bogantes consulta cuántos días es el tour o en cuántos días recomienda usted hacer el recorrido. Como va uno tan lejos a ir a ver Uzbekistán, pues uno quiere como aprovechar tal vez el viaje y ver algo más, ¿verdad? Entonces, para poder ser eficiente en el tiempo, porque tampoco se puede ir uno eternamente, pues uno hace lo más importante de Uzbekistán para luego tal vez pasar a, no sé, a Shiraz o Isfahan, más lindo, en Irán, o Bakú en Azerbaiyán, o ¿qué otros lugares así como espectacular por ahí? Hay un montón, pero no. Digamos eso. Digamos nada más por decir acá, de ahí uno quiere y hace un agrupamiento de hacer Uzbekistán y Azerbaiyán, por ejemplo, viniendo de China, tal vez haciendo la ruta de la seda, que es el viaje que yo hago con Terranova. Eso toma 3 semanas, ¿verdad? Para poder hacer todo eso. Pero Uzbekistán, uno debería pensar que no dedicarle no menos de 5 o 6 días. 6 días, 5 noches, para poder tener una noche en Tashkent, 2 en Bukhara y 2 en Samarcanda. Gracias, Rafa. La señora Marcela Rojas pregunta cuál es la ruta desde Costa Rica
que usted recomendaría. Y también pregunta, ¿cuál es el presupuesto diario aproximado para este destino? Si es un destino caro o es un destino económico en comparación con otros destinos. Ok, la ruta más sencilla para mí por el nivel, Uzbekistan Airways, a propósito de, tiene mucha cobertura. Desde Alemania puede uno conectar con Uzbekistan Airways o desde Francia o desde cualquier ciudad de Europa. Pero digamos, si no quiere uno usar Uzbekistan Airways, pues puede uno utilizar Lufthansa directamente o Turkish. Y eso es así, un hub perfecto, Estambul. Y es una combinación ideal de meter Estambul con Uzbekistán. Uzbekistán era barato antes y ahora, después de todo esto, me imagino que todavía más, para el que tiene dólares. Eh, eh, hay hoteles de todo tipo, hay algunos muy soviéticos que por sí mismos son una experiencia, porque realmente yo sí me quedé en varios países, hoteles de la época comunista, en su época comunista, en Alemania Oriental y en Rusia y en otros lugares, pero hoy en día encontrar lugares como esos de los 80s cuesta, y ese lugar hay unos que son, pero sí, que me río solo, son como monstruos soviéticos. Gracias, Rafa. La señora Marcela Solís también pregunta si los ticos necesitamos visa. Sí, todos necesitan visa para ir a Uzbekistán. En esa misma paranoia que se tiene el gobierno, no tienen libertad de movimiento, son los con los que son del ICC, del post-sovietics, los stanes y otros que están ahí. Esos son los únicos que podrían entrar sin visa. Entonces nosotros sí. Y hasta donde yo me acuerdo, en el caso, digamos, las primeras 2 veces que yo fui, eso fue por invitación. Pero la vez que fuimos con grupo, había que hacerlo con una agencia. Creo que no se puede ir así como al solo. Alguien tiene que hacerse responsable por usted. Pero esa parte mejor lo consulta con Terranova. Claro que sí, nosotros con todo gusto les damos asistencia en gestión de visas. Las dos últimas preguntas, por respeto al tiempo de todos los que nos hacen el honor de conectarse, tenemos que si existe mucha pobreza en este país y qué cultivan, puesto que se ve muy árido en las fotos. Sí, sí, es árido. Cultivan de todo, ¿verdad? La papa ya es endémica en todo lado del mundo y ahí también, entonces hay papa y otros tipos de tubérculos. Siembran trigo, que se da muy bien en ese tipo de zonas. Es árido, pero es árido porque los vientos que vienen de Siberia y se encañonan ahí con las montañas del Pamir y golpean de los Caspios y es viento, pero la tierra es rica, la tierra es toda erosión de lluvia y nieve de todas las montañas del final del Pamir, los Himalayas, y todo eso está asentado en los valles, en el de Fergana y todo lo que es Samarcanda y un poquito hasta Bujara. De ahí para allá hay mucho desierto y todo es desierto hasta el Caspio y cada vez ese desierto se va haciendo más grande. Entonces hay una parte bastante fértil. Y híjole, se me olvidó que era la otra parte de la pregunta. ¿De qué Sobre qué cultivan y la pobreza. Y pobreza. Pues, la pobreza siempre es relativa, ¿verdad? Porque la pobreza se mide realmente en cuanto a las necesidades de las personas. Y cuando una persona es satisfecha con lo que tiene, pues ya no es pobre. Entonces, Uzbekistán hay una clase media, baja o baja, alta, por así decirlo, que se defiende con la parte de trabajar para el gobierno y trabajar para la agricultura y algún poco de industria y turismo. No muy lejos de lo que estamos nosotros, pero así, más o menos en esos términos. Entonces, de esa gente, si lo comparamos con nosotros, pues sí son gente menos, tienen menos posesiones y visten diferente al occidental,
pero yo no estoy seguro si los catalogaría como pobres. Pero bueno, eso es mi opinión. Es que yo sí he visto pobreza y esa no calza ahí, pero sí. Muchísimas gracias, Rafa. Con esto concluimos la sección de preguntas. Les comento que tuvimos una participación de 97 estimables invitados en la plataforma Zoom y 88 en Facebook Live, muchos de los cuales han escrito muchos comentarios dirigidos a Rafa, agradeciendo su presentación. No los voy a leer todos porque si no nos da media hora más aquí, pero para hacer una rápida referencia, muchas gracias por la charla, muy buena. Las charlas con ustedes, como hacer un viaje alrededor del mundo, excelente calidad de presentación, nos inspira mucho a viajar para cuando sea posible. En fin, pueden estar seguros todos los que nos hicieron el favor de escribir sus comentarios, que los haremos llegar todos a Rafa. De nuevo, agradecemos de parte de Corporación Terranova su participación y su tiempo dedicado a escuchar a Rafa contándonos todas estas historias maravillosas sobre Uzbekistán. Y mi última pregunta hacia Rafa sería más bien, ¿cuál va a ser su próxima presentación y sobre qué destino nos va a contar en las futuras semanas? Sí, de hoy en 15 es la isla de Pascua, que ahí fui en una expedición arqueológica en el 2015 y quiero pues contarles un poco de lo que se habla o lo que cuando los arqueólogos hemos encontrado respecto a la isla, y dentro de 2 semanas después probablemente haremos Mongolia, que ese tengo un montón de cuentos que contarles. Excelente. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias a Rafa por compartir todo su conocimiento y sus anécdotas con nosotros, inspirarnos a visitar estos bellos destinos. Así que damos por concluida la sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, permanezcan en casa y que estén saludables. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias.